Hola, buenas, soy Gonzalo Bizuri de Bison Trade y vamos a continuar con otro de los capítulos sobre acción del precio de la serie que vamos a realizar. En este caso sería el tercer episodio y vamos a hablar de las figuras chartistas clásicas. Bien, vale, vamos a ir a la plataforma y vamos a elegir un gráfico. En este caso cogemos un gráfico de Apple y vamos a analizar o buscar dichas figuras. Bien, que sepáis que hay dos tipos de figuras fundamentales en el análisis clásico y son aquellas que son de continuación o de giro. Es decir, son aquellas que nos indican que el precio va a continuar en la dirección que ya había tomado, o por el contrario, aquellas que nos indican que la tendencia se ha agotado y que el precio va a girar. ¿Vale? Tenemos algunas muy simples, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, dobles techos y dobles suelos, que lo identificaríamos en el gráfico bastante simple. Vamos a ver, por ejemplo, los dobles techos o triples techos. Bien, tenéis que pensar que las figuras que vemos en los manuales y las que nos pueden explicar siempre intentan ser lo más simétricas posibles, pero al final en el mercado, en la vida real, las figuras suelen ser algo más realistas, ¿no? No es todo perfecto, sino que no tiene que coincidir todo en el punto más milimétrico, sino que tenemos que, pues bueno, pues como en este caso tendríamos que desechar ciertas colas y ver que en este punto el precio no ha podido con un cierto nivel que estamos marcado por varios puntos, en este caso por 3 puntos, y podríamos darlo por válido como una figura en este caso de giro en el cual el mercado no puede con ese nivel, es decir, teniendo tendencia muy alta, no puede con él y el mercado gira, ¿no? Y son patrones que nos dan bastante información para poder realizar un setup o una configuración de un trade en el caso de que estimemos que es el momento oportuno para operar. Bien, este tipo de patrón clásico, el triple techo, doble techo, también lo podríamos buscar en los suelos, ¿vale? Y en este caso vamos a ver si esto podría ser, este nivel podría ser también similar a lo que estamos viendo, ¿vale? En este caso vemos que hay una bajada muy fuerte. Vamos a iniciarla otra vez. Hay una bajada muy fuerte y el mercado decide parar. Es decir, decide ceder ante la tendencia principal y ver cómo el mercado gira otra vez. ¿Vale? Para estas figuras también hay que tener en consideración bastante la tendencia principal. En este caso, según estamos viendo todo diciembre del 21 hasta abril del 22 y estaremos viendo cómo de no ser un doble techo, un doble suelo, bueno, se asemejaría porque estaba defendiendo el precio niveles bastante coincidentes. Es decir, en este punto estaremos viendo que, salvo dilataciones, estaremos viendo cómo el precio está defendiendo una zona que no es simétrica, pero sí que estamos viendo que en un rango, vemos aquí el rango, que en un rango bastante cercano, es decir, de los $150 a los 154, se ve que hay presión compradora, entonces ya por eso podemos intentar atacar el precio con esta configuración de esta figura clásica, que es en este caso eh, otro triple suelo. Luego, aparte de estas figuras, la que suelen enseñar como figura inicial es un hombro, cabeza, hombro, que vamos a ver si la encontramos fácilmente para que os la podamos enseñar, ¿vale? Hay veces que podemos verlas deformadas, como por ejemplo puede ser esta fase, que es un hombro gazo, hombro deformado, y es un fallo de una figura invertida, pero vamos a intentar buscar una figura gráfico que nos pueda dar este patrón, ¿vale? En este caso,
¿vale? Vamos a dibujarla. ¿Cuál sería la figura estándar? Y vamos a ver cómo podemos luego buscarlas en el gráfico, ¿vale? Vamos a seguir copiándola y vamos a dibujarla, ¿vale? La figura viene formada por un impulso, un pequeño retroceso, una formación de una cabeza, otro impulso, que volvemos a dibujarlo, y finalmente un fallo en la tendencia. Bien, normalmente tendremos que estar buscando en el mercado tanto esta figura como en su versión invertida. La versión invertida no es tan clara, pero las versiones que son en movimientos alcistas sí que suelen ser bastante visibles. En este caso, estaríamos viendo una figura no estándar, porque ya hemos dicho que en la vida real las figuras son bastante más complejas de lo que ponen los manuales, pero sí que identificamos un impulso, esto podría ser el primer impulso con el primer retroceso, es decir, el primer hombro, un segundo impulso que nos forma la cabeza y un tercer impulso, pero ya fallando la figura, y en este momento estaríamos viendo cómo el mercado cae. Es una figura de giro clásica y esto, bueno, al final nos da, bueno, otra vez una configuración de una operación. Pensaréis, bueno, ¿y qué es esa configuración? La configuración de una operación es básicamente las características que nos permiten entrar en el mercado para poder tener ciertos parámetros que nos den ciertas garantías de que la operación puede salir bien o que por lo menos podemos tener, bueno, un riesgo controlado y una táctica o estrategia para entrar al mismo. En este caso, ¿qué solemos hacer? Bien, normalmente lo que se suele hacer es atacar a este nivel de soporte que hemos dibujado aquí. Pues vamos a hacer lo mismo, pero en el mercado real. Bien, aquí tendríamos que atacar a la línea clavicular que se llama, y antes de que sucediera esta figura, es decir, cuando nosotros ya estamos viendo que ha realizado un impulso, ha realizado el siguiente, pero parece que no quiere realizar un máximo mayor y marca máximos decrecientes, es decir, el siguiente máximo es más bajo que el anterior, como vemos aquí, ya tendríamos que estar dibujando una línea de soporte que nos pudiera dar, bueno, pues una información de que el mercado pudiera estar a punto de romper un nivel de soporte y tendríamos que ver que la altura total es la altura que tenemos de este canal, que ya explicaremos en otros capítulos cómo medir los canales, cómo transportarlos a su punto de ruptura y cómo realizar este ataque a los precios que podemos y objetivos que podemos calcular. En este caso estaríamos viendo cómo esta figura de giro nos puede dar un setup o configuración de una operación para poder atacar el objetivo que podemos tener. Bien. El objetivo básicamente lo definimos con esta flecha porque viene dado por la altura del canal. Y en este momento pues estaríamos ya teniendo pues muy claro que hemos detectado una figura, que hemos visto detectado una configuración de una ruptura de un soporte, tenemos claro cuál es la medición o la altura del potencial movimiento y a partir de ahí pues tendremos que tener una configuración de una relación riesgo-rentabilidad que sea adecuada para poder diseñar esta estrategia de trading o de inversión, dependiendo del gráfico en el que estemos, que esto es un gráfico relativamente amplio y podríamos medir cuál es nuestra posición. Bien, esta es un poco la segunda figura que queríamos ver hoy, pero también tendríamos que ver figuras de continuación y estas vienen dadas por básicamente
figuras que pueden ser pues banderines, rectángulos, cuñas, y son periodos de descanso. ¿Por qué decimos periodos de descanso? Bien, decimos periodos de descanso porque aquí vemos como la tendencia que observamos desde mayo-junio del 21 hasta julio, el mes siguiente, bueno, pues es clarísima, ¿no? Aquí a toro pasado, pues todos lo vemos muy fácil, pero cuando vamos apalancados o, bueno, o estamos mirando el mercado recurrentemente, al final estamos viendo bueno, que necesitamos ver confirmaciones de que la tendencia es nuestra amiga y estamos en el lado correcto de la misma. Y esto sucede básicamente con estas pequeñas figuras de continuación, es decir, continúan la tendencia principal, en este caso alcista. Tienen diversas formas, ¿vale? Y vamos a dibujar, ¿vale? En este caso vamos a ver una cuña, ¿vale? Vamos a ver una cuña. Se parecen todas bastante, pero tienen nombres diferentes, ¿vale? Vamos a intentar ponerla. ¿Vale? Vale. En este caso sería un poco más ajustado. Vamos a ver si lo ajustamos. Vale. Esta figura, es decir, los precios se comprimen, sería una figura en la cual nos da continuación, es decir, es un patrón que nos podría dejar tranquilos en el caso de que estuviésemos alcistas en Apple en este momento, y nos deja pues bueno, pues un movimiento pues bastante claro en el gráfico. Bien, en el caso de que veamos la siguiente figura, es llamada triángulo, que es muy similar a la cuña, y al final es también bueno, pues un tema también bueno, de chartismo, de dibujo, el momento en el que estamos viendo el precio moverse. Bien, cuando vemos una figura en la cual hemos podido observar dilataciones, pero estamos viendo básicamente que hay precios que se comprimen, esto quiere decir que son máximos decrecientes y mínimos crecientes, es decir, máximos decrecientes y mínimos crecientes. Esto lo que nos hace ver, ¿vale? Son una compresión de los precios. Esto normalmente lo que en términos más bueno, de oferta y demanda, al final lo que sucede es que tanto el precio de la oferta como la demanda, es decir, tanto los compradores como los vendedores, empiezan a llegar a un punto en el que se encuentran y el mercado continúa con la tendencia principal. Esto es bueno, pues una blade del mercado y eso hace que podamos ver este tipo de figuras constantemente en los mercados, ¿vale? En este caso, ¿vale? Veríamos, vamos a ver otro caso un poco más visible, ¿vale? Vamos a ver. En este caso sería algo más visible, pero estamos cogiendo ejemplos al azar y esto, bueno, pues al final si vas viendo, observando ciertos activos, al final vas a ver que se van a ir dibujando con cierta regularidad. Y esto, bueno, también sucede que en los activos más líquidos, en aquellos en los que hay más intervinientes, en índices tipo DAX o SP500 o Nasdaq, son, bueno, activos muy líquidos en los que se suelen repetir este tipo de figuras que al final, bueno, hay tantos observando, hay tanto analista técnico observando, que al final es también, pues bueno, pues uno de los motivos por los cuales se crean estas figuras que son en base a comportamientos de los operadores y del mercado. Luego, además de estas figuras, tanto de continuación como de giro, dobles techo, dobles suelos, cuñas bajistas, banderines alcistas. Al final, también nos deja también en una situación en la que podemos ver que nos podemos incluso equivocar y puede ser una figura que estemos viendo como puede ser alcista, al final, bueno, pues falla el mercado se puede tomar cierto respiro y podemos
y podemos equivocarnos, ¿no? Es un ejercicio que hay que ser muy consciente de ello y que, bueno, análisis técnico, así como en los mercados, es muy probable que nos equivoquemos recurrentemente. El asunto es que tengamos siempre diseñado una estrategia de gestión, es decir, de que calculemos el riesgo a lo largo del mercado y que podamos sobrevivir en el mercado. ¿Vale? Eso explicaremos también en otros episodios y veremos cómo podemos hacer un ratio de o un cuaderno de trading que nos permita llevar una gestión del riesgo muy efectiva. Bien, sucede en muchas de las ocasiones que el mercado, en vez de formar triángulos, en vez de formar cuñas, en vez de formar banderines, forma figuras, es decir, triangulares. Es decir, realiza un impulso, tanto al alza como a la baja, y después del mismo empieza a enfrascarse en un lateral. No tiene, vamos, nada de raro, sino que muchas veces estos laterales se suelen venir precedidos por zonas previas. Es decir, bueno, estamos atacando niveles previos y el mercado, pues hay muchas órdenes en esos niveles y el mercado en una línea horizontal, pues cede terreno, tanto al alza como a la baja. Bien, estas figuras pueden ser tanto, bueno, de continuación como de giro. En este caso es de giro, ¿vale? Pero hay en muchas ocasiones que podemos ver que el mercado nos indica a continuación. Pero hay que observar caso por caso estas figuras, estos laterales, para ver cuáles son los síntomas que pueden estar, bueno, mostrándonos para que podamos continuar en el lado seguro de la tendencia. Muchos preguntaréis cuál es la situación o cuáles son las condicionantes que podemos usar para no equivocarnos. Bien, normalmente cuando vemos el gráfico hay que también ser conscientes que cuando, por ejemplo, en este caso, estamos viendo que venimos de una tendencia a priori bajista, temporal, pero bajista, cuando el mercado intenta atacar máximos, el mercado está defendiendo, ¿vale? Como veis aquí, está defendiendo niveles. ¿Qué significa defender niveles? Bien, pues es muy probable que cuando pase por una zona ya conocida, es decir, donde veníamos antes de fallar en los últimos impulsos alcistas, pues es muy probable que tengamos que tenerla en cuenta. Y si el mercado nos forma una zona en la que crea una zona lateral, hay que tener mucho cuidado y hay que ver que esta zona puede ser peligrosa para poder intentar atacar nuevos máximos. Con lo cual, a priori podemos pensar que esta zona es de continuación, ¿no? Vamos a continuar, primera onda, un descanso, un retroceso, me forma máximos y mínimos. No no son los triángulos, no son las cuñas, pero parece ser que tiene impulso. Pero claro, una vez que vemos que empieza a marcar máximos, o sea, bueno, una vela extrema, que esta es muy sintomática, y que no puede con ello, y además empieza a marcar máximos menores, hay que empezar a dudar. Con lo cual, no es simplemente, sería muy fácil, de hecho, detectar este tipo de figuras chartistas clásicas, sino que tendremos que realizar una evaluación o un análisis más complejo, más completo, que es de lo que se trata la acción del precio. Es decir, realizar una serie de análisis para aportar el mayor número de argumentos para configurar una operación y contemplar siempre una gestión de riesgo adecuada a nuestra cartera. Estos serían básicos para poder sobrevivir en el mercado. Bien, vamos a acabar aquí. Si queréis, oye, os podemos mandar este tipo de figuras para que tengáis siempre un folio al lado del ordenador y que podáis detectarlas con mayor facilidad hasta que ya hayáis entrenado el ojo para detectarlas automáticamente. Y también animaros a que nos dejéis cualquier tipo de comentario para solicitarnos tanto análisis como técnicas como sugerencias respecto a la acción del precio y esos episodios que estamos realizando. Muchas gracias.